Muy buenos días, el tema de hoy es predestinación. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Predestinación. Tremendo como el Señor a usted y a mí ya nos tenía predestinados para ser salvos. Por eso es tan importante que cuando usted y yo conocemos de Jesús, conocemos a nuestro Redentor, Libertador, Sanador, Protector, Proveedor, Salvador personal, Jesucristo, debemos mantenernos firmes, constantes y determinantes en el propósito y en el llamado por el cual el Señor nos llamó y nos escogió. Porque como lo leemos en la palabra de Dios, también encontramos que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y usted y yo, como escogidos de Dios, debemos sentirnos agradecidos con el Padre Dios, con nuestro Padre eterno, en el cual no sé qué vio en usted y en mí y nos escogió. ¿Para qué? Para que llegásemos a ser hijos suyos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y ser aceptos en el amado para la eternidad en Cristo Jesús. Ya que aquí el apóstol Pablo nos da una referencia con respecto a la doctrina de la elección que el Señor hace. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que allí en todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de la mano del Señor han venido a nosotros de acuerdo a su plan perfecto y eterno de la salvación, el cual nos alcanzó a usted y a mí. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tremendo, porque Él nos escogió a usted y a mí antes de la fundación del mundo, antes de lo creado que usted y yo podemos ver con nuestros ojos físicos. Mucho antes ya nos había escogido en el amado, en Jesús. O sea, el Señor, el Padre eterno, tenía un plan perfecto, un plan de redención para la humanidad. Ya tenía pensado enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de nuestro Señor Jesucristo usted y yo fuéramos rescatados, escogidos en el amado para el propósito. Ya que hay muchos que no aceptan este propósito en el cual el Señor ya nos había predestinado. Pero hay también otros en el cual el Señor los ha llamado y los quiere escoger, pero no lo aceptan. Como que sí, como que no se hallan, no se ubican, van y vuelven, y muchos pretextos, excusas se encuentran, que no me gusta la iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta cómo hablan allá, no me gusta cómo predican, no me gusta porque el pastor dijo, porque el pastor no dijo, porque me dijeron, porque no me dijeron. Y se meten en unas excusas el cual el mismo enemigo los tiene subyugados. Pero no se dan cuenta que este plan de redención es un plan perfecto que se gestó en el reino, en la eternidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para venir a rescatarnos del enemigo, para venir a sacarnos de ese yugo de esclavitud en el cual usted y yo estábamos, para llevarnos a esa predestinación en el cual el Señor ya había escogido en usted y en mí. Y es que pocas doctrinas en la palabra de Dios aplastan tan rotundamente el orgullo y la soberbia del hombre, que en esta palabra, en la doctrina, en la Biblia, nos enseña toda claridad, todo encuentro, toda revelación de nuestro Dios, en el cual es soberano, y que antes de la fundación del mundo Él nos escogió libremente a un grupo de personas para salvación, y nos escogió para que usted y yo podamos tener acceso al reino. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que esta doctrina solo debe ser estudiada en un contexto en el cual podamos entender y comprender el propósito de Dios, ya que cada vez que usted y yo leemos el libro de Efesios encontramos tantas riquezas en la palabra del Señor que nos enseña, nos muestra el propósito de la redención de la humanidad, el propósito de que el Señor, el Padre eterno, enviara a Jesucristo a esta tierra a redimirnos. El propósito a través del libro de Efesios es tener la revelación de la cruz del Calvario, ya que el Señor escoge. ¿Qué significa? Él hace una selección, Él hace una separación para las personas que Él ya tiene preparadas. ¿Pero qué es predestinación? Predestinación en el vocablo griego es proorizo, palabra compuesta de pro, que significa de antemano, orizo, de donde proviene nuestra palabra horizonte. El horizonte es la línea que divide el cielo de la tierra, de manera que la idea de esta palabra es trazar un límite de antemano. ¿Cuál es el límite que el Señor ha trazado para usted y para mí? Que lo conozcamos a Él, pero que también entremos a un propósito
propósito, a un llamado y conocerlo a Él. Para eso es importante en el cual usted y yo entremos a estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos habla en su palabra y cuál es el mensaje, porque Él tiene un mensaje para con cada uno de nosotros, pero a nosotros nos corresponde escudriñar en la palabra. Encontramos ahí en Romanos 8, 28 al 30, que dice el apóstol Pablo. Dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Soberanamente Dios trazó una línea demarcadora en la raza humana, y a algunos los destinó de antemano para ir al cielo. Y ya que podemos encontrar la revelación con esta verdad a través de las Escrituras, pero es imposible evadir el hecho de que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos da a entender y nos revela el apóstol Pablo. Ya que el punto que debemos determinar aquí es: ¿quién está en las manos de quién? ¿Es Dios quien está en las manos del pecador o es el pecador el que está en las manos de Dios? La palabra de Dios nos enseña a través de las Escrituras que toda la claridad, que es que el pecador es quien está en las manos de Dios y no al revés, ya que ahí lo habla la palabra de Dios y nos lo enseña, ya que la base de la elección según nos escogió en Él cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, en su plan perfecto. Él sabía que no merecíamos ser incluidos, pero Cristo se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda. De no haber sido así, por la segunda persona de la Trinidad, nunca usted y yo habríamos sido parte del plan redentor del Señor para poder ser salvos y entrar a la eternidad con Cristo. Pero ¿cómo es ese momento de la elección? Es desde antes de la fundación del mundo, ya que aquí encontramos que esta elección se hizo en la eternidad, no se hizo en este mundo, se hizo desde la eternidad, antes del inicio del tiempo, antes de la creación de todas las cosas. Dios a usted y a mí nos incluyó soberanamente en su plan perfecto de redención. Por eso debemos valorar de antemano y darle gloria al Señor, porque a usted y a mí ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo lleguemos a pasar la eternidad juntamente con Cristo. Ya que el propósito de esta elección es porque Él nos escogió a usted y a mí con un propósito, un llamado, para que usted y yo guardemos ese propósito en ese llamado y perseveremos a diario en lo que el Señor viene trabajando en cada uno de nosotros para valorar y aceptar lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Ya que aquí lo encontramos en Efesios capítulo 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no pertenecíamos al reino, usted y yo no estábamos en el plan que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario, pero Él ya nos había predestinado. Por eso Dios usó a muchas personas para hablarnos de la palabra, para predicarnos de nuestro Señor Jesucristo, y Él en su infinito amor nos trajo con esos lazos de amor para llegar a sus caminos, a su propósito, a su llamado, para ese plan de redención, que entráramos usted y yo y entráramos al reino de Dios. ¿Para qué nos escogió Dios? Aquí el apóstol Pablo nos responde dos cosas. Por una parte, dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, mantenernos limpios, puros y santificados en la palabra, la oración, el ayuno y la meditación, el estudio y la palabra diario. No fue que Él vio algo bueno en usted y en mí, pero Él nos escogió. No, Él nos vio más bien en nuestro pecado y en nuestra impiedad y nos escogió para hacernos santos. La santidad es un fruto de la elección y no su causa. El mejor concepto que usted y yo podemos conocer y entender es entrar en esa redención, es humillarnos delante del Señor, pedirle perdón por nuestros errores y pecados y entrar en esa dimensión de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Ya que Dios el Padre nos escogió, Dios el Hijo murió en una cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de su voluntad revelada. Le oro y le clamo, le pido al Señor que esta predestinación llegue a su vida y a mi vida y a nuestras familias y entremos al reino de la eternidad en Cristo Jesús. Amén y amén.